también difíciles de nuestros hermanos de la iglesia, que también entendemos que pasamos momentos difíciles como familias, y esos momentos son a veces tan fuertes como son cuando un ser querido parte en el tiempo que el Señor lo permite. Entonces, hay una foto que quiero compartir con ustedes de la familia Alegría. Ahí están todos los hermanos y hoy queremos traer a la memoria y por eso nos reunimos y estamos aquí para recordar y honrar a un amigo, a un hermano en Cristo y un ser querido que partió a la presencia del Señor y que duerme en este momento. Tenemos aquí en la parte superior, aquí está Oscar Alegría, en la derecha o izquierda de su pantalla está la familia, todos sus hermanos y quienes están en la iglesia hoy, está Alba, Marisol, Miriam, César con nosotros, y en la parte inferior están los padres de cada uno de ellos, del núcleo familiar, don Carlos y doña Cecilia, que también fueron salvos. Entonces, esta es la familia en la cual nosotros tenemos que, como dice el apóstol Pablo en Romanos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Tenemos momentos también de compartir congojas, pero también el saber que tenemos un consuelo y una alegría. Entonces, gracias damos y sabemos que los últimos momentos de Oscar fueron difíciles por la enfermedad que la acongojaba, pero el Señor en su amor y su misericordia sabe qué hace en su sabiduría infinita. Dios nunca se equivoca en lo que Él designa nuestras vidas o permite nuestras vidas. Oremos esta mañana. Señor, en este momento abrimos tu palabra, entregamos nuestra vida, nuestro corazón y pensamiento para escucharte, Señor. Queremos hoy que acompañes el corazón de la familia Alegría, sus vidas, su congoja también, pero también hoy, Señor, que hables a sus vidas y a nuestras vidas, porque no somos ajenos que en cualquier momento también el momento de la muerte llegue, el momento de partir a tu presencia, el de dormir, Señor, y saber que estaremos allí por una eternidad contigo. Señor, no es fácil decir que estamos preparados, pero permítenos, Señor, que a través de tu palabra estemos preparados cada día cuando llegue ese momento y podamos entregar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, a ti. Señor, hoy guíanos, permíteme, Señor, ser transmisor de tu palabra, de tus pensamientos, de tu carácter, de tu doctrina, Señor. Permíteme usar las palabras correctas y el mensaje sea correcto, Señor, en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 11. En Juan, capítulo 11. Quiero que estemos allí y vamos a leer en el capítulo 11. Bien sabemos lo que pasó allí desde los versículos en adelante. Vamos a estar leyendo desde el 11 todo el capítulo y vamos a leerlo. Una escena que para todos es familiar, pero quiero que vamos a desentrañar de allí elementos muy importantes para nuestras vidas como creyentes y para la vida familiar. Vamos a leer en San Juan capítulo 11, versículos 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Mire, es una familia muy interesante, ¿no? Estaba Lázaro y sus hermanas, podríamos decir que estaba aquí Oscar y sus hermanas. Muy interesante, ¿no? Lo que estamos celebrando, honrando hoy, perdón, honrando y recordando. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, hablando de María. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. El Señor nos ama profundamente, pero no somos ajenos a las congojas y a las aflicciones del mundo y de la enfermedad. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Qué interesante, ¿no? Pero espere, pastor, no será, pero al final dice que murió. Vamos a descubrir por qué lo dice el Señor. ¿Cómo que esto no es para muerte? Vamos a ver. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Dice que el Señor amaba a esa familia profundamente. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
a Marta y a su hermana. ¿Quién es su hermana? María, la que enjugó los cabellos del Señor. Bien, y recuerdan ahí, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y alguien que puede leerlo podría pensar que el Señor fue distraído en eso o que finalmente fue algo descuidado. No, para nada. Todo hay un propósito. Dios no hace nada no hace nada si no tiene un propósito, no hace nada en despropósito. A Dios nada le toma de sorpresa. Y el Señor Jesús en sujeción al Padre sabía exactamente qué había de suceder al final. Versículo 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Interesante. Nuestro amigo, es decir, hacía parte de la amistad del grupo de los apóstoles, era una amistad del Señor Jesucristo, y él dice el Señor, es un eufemismo lo que dice ahí, duerme, para la palabra muerte. Es un eufemismo para no hablar de la muerte como algo de que todo se acabó, no, está durmiendo, y ese eufemismo está bien colocado ahí, no es algo casual. El Espíritu Santo inspira y lo pone ahí, porque a veces asociamos la muerte, ya, se acabó, se fue para una tumba o para una incineración y todo se acabó. No, duerme. Significa que el dormir es la posibilidad y el sentido de despertar. Por eso dice el Señor, voy para despertarle, él está durmiendo y voy a despertarle. No, aquí no ha acabado absolutamente nada. Esto es muy importante para el creyente, para nosotros como familia, entender que estamos con nuestros familiares salvos en Cristo, duermen y luego vamos a despertar con ellos. Vamos a verlo más adelante. 12. Dijeron entonces tus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Miren que ellos fueron muy, alguien diría, pero qué despistado. No, se llama ignorancia espiritual. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Entrenándolos. Yo creo que con usted y yo antes de conocer a Cristo pensábamos igual. Se murió y ya, aquí acabó todo. Algunos piensan que no hay ni infierno ni cielo, que todo el mundo se va a la tierra y ya desapareció. El Señor, y esa es la ignorancia espiritual. Y el Señor dijo, no, esperen, les voy a explicar qué significan mis palabras. Y cuando uno conoce a Cristo, se abren sus ojos espirituales, el Espíritu Santo viene y comienza a enseñarnos y a mostrarnos de que después de dormir vamos a despertar para una eternidad. Entonces, eso es lo que le estaba el Señor dando aquí una lección muy maravillosa. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ya el versículo 14, ha muerto. Ya el Señor quitó el eufemismo de dormir, dijo, miren, realmente él ya murió, no es que esté enfermo y yo lo vaya a levantar, ya murió. Entonces los apóstoles, ya ahora sí entendemos. Entendamos que estaban entrenándose, hasta ahora estaban aprendiendo en forma espiritual la vida del creyente y la vida de la eternidad de una manera diferente. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, un poquito de optimismo ahí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Muy bien, pero María se quedó en casa. Y Marta, versículo 21, dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Maravilloso, maravilloso. El Señor dice, ¿tú crees esto y crees en mí? Pues simplemente todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
no morirá eternamente. Físicamente sí, pero no morirá eternamente. Esto es clave en el proceso de la vida del creyente y de la esperanza que Jesucristo nos da. Pastor, ¿tendremos que enfermarnos? Sí. ¿Tendremos que morir? Sí, pero no moriremos eternamente. O sea, la gran diferencia que tenemos con aquellos que aún no conocen del amor y de la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Ok. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Bien, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bueno, suena como algo de protesta, pero no es realmente, lo vamos a ver. Esto lo habla María. Muy bien. Luego dice el versículo 33. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego y haber dicho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Bueno, aquí encontramos una historia que hemos leído y la pregunta es, bueno, hoy nos hemos reunido porque queremos honrar y recordar a nuestro hermano Oscar, que quiero decirlo, su familia nos es testigo de su conversión, su familia fue testigo de él recibir a Cristo como Salvador personal, de reconocer en su vida sus pecados, de pedir el perdón del Señor y de en un acto de contrición verdadero, recibirle en su corazón. Entonces, sabemos de ello y por eso hablamos de él como salvo, porque tenemos unos testigos, sus hermanas, su hermano, alrededor de él, y como Lázaro, sus hermanas también viendo la congoja y el dolor que tenía Lázaro. Entonces, vemos allí esa escena muy parecida a la familia Alegría, como había un momento difícil, pero el Señor estuvo allí y en su gracia y su amor rescató a Oscar para una eternidad maravillosa. Ahora, ¿qué hacemos, pastor, ante estos momentos tan difíciles? ¿Dónde podemos encontrar palabras de consuelo? Pues en la Biblia. Aquí este capítulo está lleno de palabras de consuelo. El Señor dice, él duerme, yo lo vengo a despertar, Él va a despertar, Él no va a morir eternamente, si tú crees esto, vivirá, yo soy, como dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo hay palabras de luz y de consuelo a través de todo este capítulo. Y si usted necesita paz y fortaleza, pues las encuentra en este capítulo. El Señor vino a dar esa paz y esa fortaleza a la familia. Dijo, tranquilos, no se preocupen. Aún más los mismos apóstoles están un poco confundidos, pero el Señor dice, tranquilos, yo soy la resurrección, yo soy la esperanza, yo soy esa paz, yo soy esa
fortaleza. Bien dice el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras allí en Mateo antes de que el Señor partiera en las nubes. ¿Recuerdan? El Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días, no se preocupen. Yo soy el Dios de todo consuelo y de toda consolación. En estos momentos de congoja, solo puedo decir a la familia Alegría y a todos los que han perdido un ser querido, busquen consuelo en la palabra de Dios. Busquen fortaleza en la palabra de Dios. Busquen al Cristo resucitado, al que es la resurrección y la vida, al que nos trae el consuelo, que no tendremos muerte eterna. Allí yo les invito a estar porque el Señor dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El amor de Dios se manifiesta cada día con nosotros. Él nos trae bendición. Dice el Salmo 56:8 que Él pone nuestras lágrimas en su redoma. Dice el salmista, la redoma era como un frasquito de cristal donde se ponía perfume y ungüentos especiales o el aceite. Dice David, Señor, en ese lugar tan especial pon mis lágrimas. Señor, de ese amor tan que hace una empatía maravillosa con nosotros, que cuando en momentos estamos tan difíciles en nuestras vidas, Él pone esas lágrimas ahí para acompañarnos. Entonces, ¿eso quiere decir que no debemos llorar? No, claro que sí. Lágrimas que desahogan nuestro corazón, quitan esa carga, pero esas lágrimas tienen que ir a la redoma del Señor, ahí a su corazón. No las ponga en otro lugar, estaría en otro lugar equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor dará consuelo y hace empatía con nosotros en ese sentido. Entonces, yo quiero entregar hoy 4 pensamientos muy importantes que quiero compartir a través de este capítulo, y entendiendo que este capítulo nos da consuelo, nos da paz, nos da luz y fortaleza a nuestras vidas. Vayan a Filipenses 4:7. Vayan conmigo allí a Filipenses 4:7. Es un versículo que nos anima bastante. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieren paz hoy, familia de Alegría? ¿Quieren paz ustedes que nos acompañan esta mañana y que ha perdido un ser querido a través de la pandemia o de otras enfermedades o otras situaciones de la vida? Pues es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde usted pueda ir, que es la palabra de Dios, y encontrará el consuelo y la perfecta restauración en sus vidas. Veamos y entremos entonces a ver en este capítulo 4 pensamientos que quiero compartir con ustedes primero. Primero, Lázaro tenía un amigo muy especial. Lázaro tenía un amigo muy especial, se llama el Señor Jesucristo. Y es muy interesante porque ¿dónde empezó todo eso? Vayan a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En Lucas ya hay un primer acercamiento, ya se conocían. Por eso dice las hermanas, Jesús, Lázaro, al que amas, ha enfermado, al que amas. ¿Por qué? Porque Lázaro tenía un amigo muy especial que lo amaba. Y Jesús había hecho una relación con él maravillosa. Había hallado a Jesús como su amigo. Maravilloso. Y Lázaro conocía a Jesús. Miren Lucas capítulo 10, versículo 38. Aquí hay una escena bien linda. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana que me deja de servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira aquí que hay un contacto maravilloso. Cómo esa amistad, Lázaro tenía un amigo tan especial y ya se conocían en esta primera escena cuando el Señor va a la casa de ellos y encuentra una escena entre Marta y María, un contraste entre el afán de la vida y la gran necesidad de hacer lo primero, conocer a Cristo, estar a los pies del Señor. Pero miren en Juan capítulo 12, vayan a Juan capítulo 12, después de que es resucitado Lázaro,
versículos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien le había resucitado de los muertos, y le hicieron allí, ¿qué? Una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Mire cómo era la amistad. Eran una camaradería interesante, una coinonía, y ya Lázaro tenía un amigo muy especial. Hermosa esa relación. Mire, antes de que Lázaro estuviese enfermo, ya eran amigos. Antes de que tuviera dificultad, ya eran amigos. Ya Lucas habían hecho una relación y Lucas le dijo, y Lázaro había hecho una amistad con el Señor. Dice, al que amas está enfermo. Esos eran amigos especiales. Vayan a Juan capítulo 15. Vayan a Juan capítulo 15, que hay un versículo ahí maravilloso. En Juan capítulo 15, que habla de la amistad. Mire lo que dice. Juan capítulo 15, versículos 15. Vaya conmigo. Ahí a Juan 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no somos siervos, ya no somos unos desconocidos. Ahora Él nos llama, ¿qué? Amigos. Hemos pasado de ser siervos, aunque Pablo se llama así siervo, en función de servir para la obra, pero antes ya éramos solamente siervos, cumplidores de algo. Ahora somos, ¿qué? Llamados, ¿qué? Amigos. Amigos. Y trascendemos a una amistad maravillosa. Así quedó una amistad, un lazo de amistad entrañable entre Lázaro y el Señor Jesucristo. Y por eso cuando entra en una crisis, Lázaro, ¿qué hace? Cuando dice el versículo, al que ha enfermado, el que ama está enfermo, dice que sus hermanas y él mismo mandaron llamar a Jesús. Dijo, Señor, al que amas está enfermo. ¿Y qué en ese momento de crisis que necesitaba a su amigo, qué hizo? Lo mandó a llamar, natural. Cuando nosotros estamos en crisis, tenemos que ser y llamar al Señor Jesucristo en nuestras necesidades. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted entra en crisis, llame al Señor Jesucristo. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Crisis. Miren el Salmo 31:4, vayan conmigo allí. Salmo 31:4, cuando hay una crisis, ¿qué debemos hacer? ¿Entrar en desesperación? ¿Entrar en ahogo y angustia? ¿Entrar en estrés? Dice el Salmo 31:14, perdón. Mas yo en ti confío, Jehová, digo tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿Tú eres qué? Mi Dios. Y mire el Salmo 86:7. Vayan al Salmo 86:7. Se los estoy regalando para que los tenga en momentos difíciles. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Entró en pánico? No. Llama a mi amigo. Llama a Jesús, mi amigo. Mándenlo a llamar, porque sé que Él me ama, yo sé que le amo, y con el día de mi angustia yo lo voy a llamar porque Él me va a responder. Yo sé que Él va a venir. Ahora Jesús, alguien diría, pero el Señor no fue inmediatamente. Es cierto, pero había un propósito. ¿Pero el Señor fue? Sí. ¿Él respondió? Sí, sí respondió. Y mira el Salmo 46:1. Ese salmo es maravilloso. Salmo 46:1. Vayan conmigo, por favor. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro ¿qué? Pronto auxilio en las tribulaciones, donde encontramos respuesta. Pues Lázaro tenía un amigo muy especial y en él encontró respuesta en los momentos de las crisis más difíciles de su vida. En Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Yo estoy listo a acudir a tu llamado. Y cuando entramos en crisis y cuando estamos en enfermedad, tenemos un amigo. Entiéndalo, pastor. Yo estoy muy solo. Realmente mi relación con mi familia no es buena. No tengo amigos. Yo soy un solitario. Y ahora en la pandemia, peor. Estoy más sumergido en el internet y en mis cosas. Tengo teletrabajo. Yo no tengo amigos. Bueno, yo quiero decirle que está equivocado. Hay un amigo a la puerta. Está llamando.
Hay un amigo listo y dispuesto a entrar en tus momentos de crisis, y cuando tú lo llamas, Él responderá. Y cuando tú estás en un momento difícil, Él está ahí. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Y yo soy ese amigo, yo soy ese amigo enternecedor, ese amigo íntimo en su vida, que da la vida por sus amigos. Ahí está. El Salmo 32, miren el Salmo 32, por favor, vayan conmigo. Miren lo que dice. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mira lo que dice el salmista. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Eso estaba escrito en los Salmos. Lázaro conocía eso, por supuesto. Él sabía que había un amigo, un Dios hermoso al cual podía clamar y él respondería en su momento de angustia. Ahí había un amigo, ahí estaba Jesús. Y pasamos de ser siervos a ser amigos del Señor Jesucristo. Lázaro conoció a Jesús y lo hizo su amigo. Y sabía que en los momentos de crisis el Señor estaría a su lado. Veamos el segundo punto. Lázaro no solo tenía un amigo muy especial, sino Lázaro tenía una familia muy especial. Lázaro tenía no solo un amigo muy especial, sino una familia muy especial. Volvamos a Juan capítulo 11. ¿Qué hizo su familia? Vemos en el versículo 3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Señor, tu amigo del alma, el amigo especial que tienes, está enfermo. Y la escritura dice que si clamamos a ti en el momento de angustia, tú vas a responder, clamé a ti, Señor, y tú me sanaste. Señor, y hay algo muy lindo aquí, que Lázaro, estando enfermo, envió a llamar a Jesús. Ahora, muy posiblemente hicieron humanamente posible. ¿Qué hicieron? Llamaron a algún médico. Es posible. No lo dice. Pero usemos el sentido común. Cuando alguien tiene algunos síntomas, pues primero hace lo básico. Muy seguramente le dieron alguna hierbas. En esa época se usaba mucha medicina tradicional o homeopática que conocemos. Se usaban cataplasmas, se usaban bebidas que ayudaban a dolores, a molestias, a la fiebre. El aceite se usaba para aliviar dolores. Había ciertas fórmulas con aceite que producían alivio al dolor y cicatrizantes naturales. Muy seguramente lo hicieron. Pero el tema, cuando ya lo humano no logra, tiene que intervenir lo divino. Y es cuando entran en crisis, y aquí dice que mandaron llamar a Jesús cuando las cosas ya estaban muy difíciles. Al que amas, dice, al que amas está muy enfermo, Señor, necesitamos de tu ayuda, ¿sí? Necesitamos que estés con nosotros. Y necesitamos que estés con nuestro hermano Lázaro. Entonces llega este momento en que la familia interviene. Y yo diría, su familia sabía que Jesús amaba a Lázaro y vendría a ayudarlo. Tenían esa convicción. Ya habían tenido una relación. Recuerdan a Marta y María cuando estaban sirviendo al Señor, y recuerdan cuando Marta deja sus cabellos, María toma una libra de perfume de nardo puro y lava y perfuma al Señor, preparándolo para un símbolo de preparación de su muerte. Y ahí estaba entonces María haciendo ese trabajo. Ya sabían del Señor. Qué lindo excelente tener familias que nos aman. Qué lindo tener familias como la familia Alegría, que rodearon a su hermano y, no importando el pasado, bueno, malo, regular, no importando, lo acogieron, lo trajeron a casa, lo cuidaron, lo ayudaron en sus momentos difíciles y le trajeron lo más importante a su vida, a Jesús. Y lo convirtieron en su amigo. Y lo convirtieron en la persona que lo iba a ayudar en sus momentos de crisis y de enfermedad y de momento difícil de abandono. Y Jesús amaba a Lázaro y vendría a ayudarlo, y la familia Alegría trajo a Jesús porque sabía que era el único que podía ayudarle. ¿Lo llevaron al médico? Claro, sé que le hicieron varias cosas. Es el humano para crear algo, digamos, de bienestar. Pero la necesidad más profunda de Oscar era sanar su corazón para la eternidad. ¿Y qué hizo la familia Alegría? Pues mandó a traer al maestro. ¡Qué maravilla! Y sabían que Jesús vendría. Y Jesús haría su amigo. Y Jesús haría su trabajo. La familia clamaba a Jesús por ayuda en un tiempo de necesidad. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso! Mira lo que dice Santiago. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Espero que como familias nosotros
Tomemos el ejemplo que pasó con Lázaro y con la familia Alegría. Y en los momentos en que nuestras familias entren en momentos difíciles, traigamos a Jesús que sea su amigo. Traigamos a Jesús como su ayudador y respuesta a una eternidad. Y traigamos a Jesús para que ayude a nuestras familias, no solo a un bienestar físico, sino a una eternidad maravillosa, que es lo que más necesitan. Miren lo que dice Santiago, capítulo 14, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Santiago nos dice, ¿hay algún enfermo en casa de nuestras familias? Vamos, oremos por él, presentémosle a Jesucristo. Cuando dice aquí que la oración de fe le salvará, no habla de la salvación de la fe salvadora para una eternidad, sino habla de que le puede sanar. Es la posibilidad. Hay algunos que tienen la expresión, uy, estuve enfermo y me salvé, el Señor me salvó de morir. Está hablando de eso, me salvó de morir. Ayer tuve una conversación con un amigo, colega, que hace rato no hablaba con él, y yo le dije, ¿cómo va su vida? Y me dijo, pues me he salvado 3 veces. Y yo pensé, bueno, ¿de qué salvación me está hablando? Me dijo, en agosto me dio COVID, casi me muero. En octubre me dio una trombosis, casi me muero. En diciembre me dio una neumonía y casi me muero. Pero aquí estoy, necesito un favor tuyo. Le dije, claro que sí. Está hablando de eso, se salvó 3 veces. Pues está hablando de que la fe le salvará. Claro, ¿nos puede salvar el Señor de la salud y recuperarnos? Claro que sí, está hablando de eso. Pero está hablando también de que si hay una necesidad, como familia debemos orar y mostrar y misericordia y amor, y la oración eficaz del justo puede mucho. Pues eso es lo que estamos haciendo como familia y debemos hacer como familias en este tiempo. Pues eso fue lo que hizo la familia Alegría y eso fue lo que hizo las hermanas de Lázaro, Marta y María en este tiempo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿debemos orar por las familias en este momento en la familia Alegría? Mire, vayan a Romanos 12:15. Vayan a Romanos 12:15. ¿Qué nos dice Pablo cuando tenemos congojas, cuando como familia tenemos que acompañar a otros? Miren lo que dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, pero ¿qué dice? Llorad con los que lloran. ¿Debemos acompañar a la familia Alegría? Claro que sí, y a todas las familias de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrar y entregar a Jesús como un amigo al que le necesita. Debemos llevar a Jesús al que le necesita para que Jesús le ayude en sus congojas. Ese es nuestro trabajo. Y qué lindo tener familias en Cristo que se preocupan por nosotros. Y qué bueno tener familias en la carne, como hermanos en carne y en sangre, que se preocupan por los otros. Eso fue lo que pasó acá. Es un hermoso ejemplo de tener familias que nos aman. El valor de la familia es inmenso y el mostrar amor y misericordia. Muy bien. Pero pastor, la historia termina, y vamos ahí, pero Lázaro murió, a pesar de que la familia los llamó. Bueno, vamos a Juan capítulo 11 nuevamente, Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 pasa esto. Pastor, un momento, pero bueno, usted me dice que la familia, que Jesús amaba a Lázaro, era su amigo entrañable y lo mandó a llamar. La familia, tenía una familia maravillosa, especial, que lo atendió, le ayudó con su fiebre, con su dolor y mandó a llamar a Jesús, llamaba a Lázaro y oró por él y la fe del justo puede mucho, es eficaz, pero pastor, el versículo dice que él murió. Entonces, ¿Dios es injusto? No. ¿Dios no oye? No, no es el mensaje. Lo que pasa es que había un propósito. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios planea las cosas como no nosotros las planeamos. Dios ve las cosas diferentes como nosotros las vemos. Bien dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios ve la eternidad de otra manera. Dios ve nuestras vidas de otra manera. No hay un despropósito en eso. Dice la Escritura que llegó 4 días después. Y alguien diría, pues no lo amaba mucho, porque llegó 4 días después.
No, lo amaba y le dijo, aún más le dijo a los discípulos, vamos, porque Lázaro ha muerto. Pero maestro, han pasado 4 días, como que la cosa ya no, como que ya para qué. Más bien llevémosles condolencias. ¿Cuál es la diferencia con la hija de Jairo? ¿Recuerdan que el Señor resucitó a la hija de Jairo? La hija de Jairo tenía horas de haber estado muerta. Cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, dice que la niña la levantó y tenía 12 años y caminó. Dice, levántate, Talita Kumi, levántate. Y le dice, pero ¿por qué esa resurrección no fue tan trascendental? Fue muy importante, fue un milagro, porque ya a pocas horas. Entonces algunos dijeron, no, es que seguro quedó por ahí como dormida, inconsciente, como se dice, le echaron duda al tema. Entonces muchos dijeron, esa resurrección, sí, parece que fue, seguro tenía un ataque de catalepsia y quedó como dormida y luego el Señor llegó y se despertó por casualidad. ¿Cuál es el punto acá? Es que ya lleva 4 días. Esta resurrección está cargada de un componente diferente. Es un milagro extraordinario, porque le dijeron, ya hiede, Señor, ya el cuerpo está en putrefacción, ahí no hay nada que hacer. ¿Qué vas a resucitar de algo que ya está podrido, que ya está en descomposición? Pues es que está aquí el propósito de Dios. Por eso necesitaba que fuera 4 días. Y la respuesta del Señor no fue inmediata porque tenía un propósito. Bueno, Señor, ¿por qué no curaste a Oscar? Bueno, porque había un propósito. Señor, ¿por qué no viniste inmediatamente y lo curaste cuando apenas comenzamos las primeras oraciones? Porque había un propósito. Señor no actúa cuando queremos nosotros. Nosotros debemos rogar. A ti clamé en medio de mi angustia y tú respondiste. Mi trabajo es clamar y él responder, pero él responde en su tiempo, en su forma y en su modo. El Señor no es que nos escuche, nos escucha. No es que nos responda, Él responde. Claro que sí. No es que sea injusto, pero oramos, pastor, y murió. Algún hermano de César, de César me puede decir, pastor, oramos y no sanó. Dios es injusto. No, no es que César lo ha dicho, si estoy haciendo una paráfrasis. Yo le podría decir, no es que el Señor sea injusto, es que había un propósito. Ya Dios actúa en un propósito en este tiempo y le dio a Oscar el tiempo suficiente, la conciencia diferente, las fuerzas suficientes para decir, soy pecador y necesito de mi amigo Jesucristo. Y su familia, excelente, le dijo, le trajo al Señor Jesucristo, lo puso a su lado, a Jesús, su amado Salvador, su amigo fiel, y esa familia le cuidó, le amó y le trajo a Jesús. Era una familia especial. Por eso Lázaro tenía un amigo muy especial y tenía una familia muy especial. Oscar también tuvo un amigo muy especial y una familia muy especial. ¡Qué maravilla! Y todos debemos actuar de esa manera. Si alguno está enfermo, ore por él. Si alguno necesita a Jesucristo, tráigaselo inmediatamente. Ahora, muy interesante la conversación. Quiero hacer énfasis en esto que viene ahora, porque miren, versículo 23. Aquí hay una conversación bien interesante que quiero hacer énfasis en el versículo 23. Jesús le dijo, 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, aquí Marta y María también tienen las mismas expresiones. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hago aclaración, no es que esté haciendo una reclamación o esté siendo un poco impertinente. No, lo que está diciendo es que ella sabía que él tenía el poder para sanarlo. Dijo, si tú hubieras estado aquí, yo sé que lo hubiera sanado. Eso es lo que está diciendo. No es que está dudando o reprochándole el no haber llegado. Él siempre te está diciendo, Señor, yo sé que si hubieras estado, lo hubieras sanado. Tenía esa fe, esa convicción. Pero ¿sabe qué? Aquí Marta y la misma María no habían pensado en la resurrección. Es decir, ellas estaban pensando en sanación, pero no en resurrección. Mire cómo nos quedamos en un plano solamente en lo físico, ¿sí ve? Pero Dios va más allá. María y Marta no pensó en ese sentido que Jesús le hubiera fallado a Lázaro, a su hermano. Simplemente le dijo, Señor, yo sabía que tú lo podías sanar. Pero nunca pensó en la resurrección. Miren ese detalle. Ella nunca pensó en la resurrección. Pero miren la conversación como viene. Mas también sé ahora, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces,
ella dice, yo sé que tú lo hubieras podido sanar. Si hubiera estado acá, no tengo la menor duda. Entonces, una confianza absoluta. Entonces, fijémonos que no es que aquí Marta y María hubieran hecho una reclamación. No, sabemos, Señor, que lo podía sanar, sino que ya se murió. Y bueno, amén. Está bien. Pero mira lo que dice. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, bueno, Marta. ¿Se acuerda quién era Marta? La afanada, ¿se acuerda? La afanada, la que se ocupaba con todo. Y dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Alto ahí. ¿Quién me explica cómo así que Marta dice, yo sé que resucitará? ¿Cómo Marta sabía eso si Jesucristo no había resucitado todavía? Recordemos que Jesús resucita como la primicia de la resurrección y luego Primera de Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, un momento, ¿cómo sabe Marta que habrá resurrección? Si Jesús no ha muerto todavía en la cruz, óigalo bien, y aún no ha resucitado, y la promesa de la resurrección, como dice Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Entonces, ¿cómo así? ¿De dónde saca Marta eso de que dice, yo sé que resucitará? Pero ella no tenía en la mente que esa resurrección iba a ser en menos de unos minutos que iba a suceder. Ella pensaba solamente en la sanación física, pero pensaba en una resurrección futura, pero no estaba pensando en la resurrección inmediata. A ella no había pesado en su mente. Miren Dios cómo es de extraordinario y cómo entretejió algo bien interesante. ¿Cómo sabía Marta esto? Vayan a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. ¿De dónde sacó esa idea Marta? Bueno, del profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Ese es un dato bien lindo a los que les gusta estudiar y escudriñar datos bien interesantes. En Daniel capítulo 12, hablemos aquí que Daniel es profético y escatológico a la vez. Es profético y escatológico. Ok, no voy a entrar aquí la diferencia, pero los estudios de Afred ya han estudiado que es escatológico y profético, no son iguales. Entonces, mire, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen, ¿les parece conocida esa palabrita? Duermen. ¿Qué dijo el Señor? Lázaro no está muerto. Él duerme y resucitará. ¿Recuerda que dice? Y lo levantaré y lo despertaré. Exactamente la palabra. Él duerme y yo lo despertaré. Mira lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Oh, ahí está! Entonces, ¿de dónde sacó la expresión Marta en el capítulo 11 de Juan, versículo 24? Pues de Daniel 12:12. Daniel dijo, sí, Señor, hay una resurrección postrera y va a ser al final. Por eso Marta dice, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 25? Yo soy. Y va a ser inmediata. Y vas a verlo. Va a haber algo postrero, pero va a ser inmediata. Entonces la familia de Lázaro está a punto de aprender una lección inmensa. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Y la familia de Lázaro aprendió esa lección inmediatamente, que Dios nunca nos abandona. Usted clámele al Señor. En el día de mi angustia, yo clámame y tú me respondiste. Mire, hermanos, el Señor responde ahora, más adelante, en el futuro, pero Dios siempre dará respuesta. Nunca se quedará con él. Pero, pastor, ¿por qué partió Lázaro? Porque había un propósito. ¿Por qué partió Óscar? Porque había un propósito. Entonces, la familia estaba a punto de aprender algo maravilloso. ¿Y qué iba a aprender? Vayan a Juan capítulo 11 nuevamente. Miren la lección aprendida acá. ¿Qué iban a aprender? Que Lázaro tenía futuro. Que Lázaro tenía futuro. Que Óscar Alegría tiene futuro. Que los que hemos recibido a Cristo y toda la familia Alegría tenemos un futuro. Esa es la lección que iban a aprender la familia de Lázaro. Que Lázaro no se iba a quedar ahí hasta el postrero, sino que hay un futuro maravilloso. Y vamos a aprender eso. Mire, en el versículo 35, quiero hacer solamente ahí un pequeño paréntesis, dice que el Señor lloró.
ese llanto del Señor es interpretado en varias formas. Número uno, empatía. Empatía. El Señor lloró porque había muerto su amigo. Ahí muestra toda su humanidad. Cuando habla de llorar, es un sollozo tranquilo, amoroso y controlado. Porque resulta que en la época en que morían el pueblo judío, en esta época, se contrataban personas, ¿sí sabían? Contrataban personas para llorar y tocar ciertos instrumentos, y había un gran alboroto y todo el mundo lloraba y se desgarraba. El Señor no hizo eso. Él simplemente lloró, sollozó, como una empatía, porque era un varón de dolor y experimentado en quebranto. Y él muestra su empatía, y sus lágrimas en ese momento era por aquellos seres queridos, salvos y no salvos. El Señor muestra sus lágrimas humanas por su amigo, que era salvo, pero había muerto. Era una empatía con la familia. Pero también el Señor estaba llorando por aquellos que no eran salvos, se iban a morir y luego en estar una eternidad separados de Él. Entonces el Señor muestra ahí una humanidad, pero también un llanto de saber que muchos estarían separados por la eternidad. Y eso es unas lágrimas que el Señor mostró ahí. Entonces dice el versículo, si ustedes siguen viendo, que Jesús llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro se levantó. Y Jesús levanta a Lázaro de la muerte 4 días después y le dice, ven fuera, y sacó a Lázaro y lo resucita. Y la lección que presenta la familia es que Lázaro tenía un futuro maravilloso. Lázaro tenía una resurrección inmediata, pero él tendría que volver a morir, claro que sí. Ahora, quiero entrar en esto y quiero que se concentren un poquito conmigo, porque quiero que hablemos de la resurrección. Así como Lázaro tiene un futuro, yo quiero que esta mañana usted pueda tener un futuro también. Pastor, ¿y si muero todo acaba? No, yo quiero mostrarle esta mañana, así como Lázaro murió, él tenía un futuro, usted y yo tenemos un futuro como gente, y usted que me escucha esta mañana también tiene un futuro especial. La muerte va a llegar inexorablemente, la muerte va a estar, claro que sí, y la muerte nos va a llegar a todos. La pregunta es, ¿estamos listos para ir al cielo o para ir al infierno? Es la pregunta, no hay otro lugar. Y yo quiero esta mañana mostrarles bíblicamente que hay 2 muertes y que hay 2 resurrecciones. Ahora, el caso de Lázaro es extraordinario, porque quiero mostrarles eso, de cómo el Señor nos va a resucitar a todos los creyentes en un futuro. Y que la muerte no puede vencer a los que confiamos en el Señor Jesucristo. Se olvida la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. Entonces, yo les quiero mostrar esta mañana, al final ya del mensaje, que Jesús va a resucitar a todos los cristianos, a todos. Que Jesús venció la muerte y la muerte no nos va a ganar, sino tenemos una resurrección maravillosa. Y que para Lázaro lo mejor aún está por venir. Lázaro resucita y entonces alguien dice, bueno, y resucitó y ahí ¿qué pasa? Pues es que ahí no termina todo, él está lo mejor por venir, porque cuando vuelva a morir, ya vendrá a un futuro maravilloso. Lázaro es un dato curioso. Lázaro nació 2 veces. Nació físicamente y espiritualmente. Lázaro murió 2 veces. Murió la primera vez aquí y luego tendría que morir nuevamente. Lázaro resucitó 2 veces. Resucitó en esta escena y resucitará para vida eterna. Interesante, ¿no? 2, 2, 2. Es un caso muy particular, muy especial, que Lázaro se contempla aquí en este versículo, pero lo interesante es que Lázaro va a estar con nosotros cuando Jesús resucite a todos los cristianos. ¿Sí sabe que cuando nosotros hemos resucitado, Lázaro vendrá con nosotros? ¿Sí lo sabía? Lázaro va a venir con nosotros y lo vamos a poder ver, lo vamos a poder reconocer, lo vamos a buscar. Quiero que vayan conmigo porque quiero hablar primero de la muerte, y luego hablaré de la resurrección, que es mucho más agradable. Hablemos de la primera muerte. Bueno, la primera muerte está aquí en Juan capítulo 11. Vayan conmigo. Dice, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Esta es la primera muerte. Los que parten en un momento dado mueren físicamente. La escritura dice
en 2 Corintios 5:8, que el creyente que muere se va para el cielo inmediatamente. El que no es salvo se va para el Hades, que es el lugar donde permanecen las almas, ¿sí? Y es un lugar difícil, de tormento, que mantienen conciencia. ¿Recuerdan cuando el Señor te relata la historia entre el rico Epulón y Lázaro, el mendigo? Lázaro estaba en el seno de Abraham y él estaba en el Hades. Y en el Hades reconoció el dolor, la angustia, la sed, y vio que sus hermanos no eran salvos y pidió volver de los muertos para poderles predicar. Y el Señor le dice: no, tienen a los pastores, tienen la Biblia, tienen a los maestros de escuela dominical, no, tienes que, ahí está. Entonces, la primera muerte lleva a ese estado, o en el cielo o en el Hades. Esa muerte va a llegar absolutamente a todos, a menos que llegue el rapto de la iglesia y seamos la generación que no veamos la muerte. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es el rapto de la iglesia. Entonces, la primera muerte, y yo quiero que no se me pierda, es esa. La primera muerte la sufrió aquí Lázaro en el capítulo, se me fue, versículo 14. Lázaro ha muerto. Primera muerte. Veamos la segunda muerte. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis 20:14. ¿Cómo así, pastor? ¿Hay una segunda muerte? Sí. Y yo quiero que los que me acompañan en esta mañana y no tienen a Cristo como Salvador personal, me pongan mucha atención a este versículo. Porque usted va a tener dos muertes si no recibe a Cristo hoy como Salvador personal. La primera va a tenerla, o posiblemente no. Porque si el Señor viene hoy al finalizar este mensaje, no pasaremos por la muerte número 1. Y si recibimos a Cristo, no recibiremos la muerte 2. Pero si usted no recibe a Cristo y llegase a morir hoy, entonces recibe la primera muerte, la muerte física acá, pero le espera la segunda muerte si usted no ha recibido a Cristo. ¿Cuál es? Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, vayan conmigo, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira, ahí está la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A dónde? Fueron lanzados al lago de fuego, donde la muerte y el Hades también fueron lanzados. Mire que ahí está el Hades. El Hades es el lugar donde permanecen aquellos que no son salvos. La muerte también está ahí, y la muerte también es lanzada porque finiquita su presencia en este mundo. Fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Óigalo bien, muerte física y muerte segunda. ¿De qué está hablando esta muerte segunda? Es la separación eterna de las personas de la presencia de Dios. No es aniquilación. Cuando hablamos de muerte segunda, que nos aniquilan y entonces yo entro como que no voy a sentir nada. No, habla de una separación por su incredulidad y rechazo a la persona de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 19:20. Vayan conmigo ahí, no se me pierdan. Dice 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el 20:10, vayan conmigo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 del capítulo 20, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes estarán allá? Todos estos personajes. ¿En qué? En tormento y en separación. Imagínense en eso. Entonces, no es una aniquilación, sino es una separación. ¿Y esa separación es resultado de que Dios es injusto? No. ¿De que Dios no tuvo misericordia? No. Simplemente porque usted tomó la decisión de la incredulidad y rechazar la persona de Cristo y la obra en la cruz. Así es. Ahora, esa es la muerte primera, física, y la muerte segunda, que es la muerte eterna. Ahora, ¿Lázaro va a enfrentar la segunda muerte? No, Lázaro ya enfrentó la primera. Él ya está muerto. Pero la segunda muerte
no la va a enfrentar, porque él conoció a Jesús como su amigo. Su familia excelente le llevó a su amigo para que le ayudara, oró por él y sabían que había una eternidad preciosa para él. Lázaro tiene futuro. Lázaro no quedará en la tumba. Lázaro será levantado y no enfrentará la segunda muerte. Ahora, ¿cómo va a resucitar Lázaro? Vayan a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo va a resucitar Lázaro y cómo va a resucitar usted y yo? Vayan allá a 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 49. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Así también, mire, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? ¿Cómo es que Lázaro tiene futuro? Por eso el Señor lloró tanto. Mire, ¿por qué el Señor Jesús lloró? Porque vio todo, ya sabía todo lo que estaba escrito en Apocalipsis de la segunda muerte, de la separación y del dolor y el tormento. Y el Señor derramó sus lágrimas por todos aquellos que irán no solo a la primera, sino a lo peor, a la segunda muerte. Las lágrimas del Señor son por aquellos que no son salvos y enfrentarán la segunda muerte eterna y separación de la presencia de Dios en tormento. Pero ¿cómo será para Lázaro y para mí o para usted si morimos antes del arrebatamiento? Antes del rapto de la iglesia. ¿Cómo será eso para Lázaro? Y lo mejor viene para Lázaro y para usted, para mí. ¿Qué es lo mejor? ¿Sí tenemos futuro? Sí. ¿Oscar tiene futuro? Sí. ¿Usted y yo tenemos futuro los que conocemos a Cristo? Claro que sí. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Mire, léalo despacito. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Mucho énfasis en eso, cuerpo espiritual. Nosotros aquí tuvimos un cuerpo terrenal para vivir en la tierra. Nosotros vamos a tener un cuerpo espiritual para vivir en el cielo. Fíjese esa palabra cuerpo. Vamos a tener un cuerpo. Lázaro tiene futuro y lo mejor viene para Lázaro porque cuando resucite con nosotros, tendrá este cuerpo y usted y yo lo tendremos. Habla de un cuerpo celestial glorioso. Dice, me queda aquí el versículo. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resultará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del cielo, ¿es qué? Del cielo. Mire, nosotros vamos a tener un cuerpo celestial para el cielo. Va a ser diseñado. ¿Cómo va a ser, pastor? Yo solo le voy a decir que va a ser un cuerpo glorioso, poderoso, inmortal, incorruptible, extraordinario, como el del Señor Jesucristo. ¿Tenemos futuro? Sí. Si morimos hoy, ¿tenemos que tener acongoja, tristeza, desolación? No. Lo mejor todavía viene por venir. Lázaro tiene futuro, Lázaro lo sabía y dijo, bueno, si muero, no importa, la segunda vez, yo sé que voy a resucitar en el día postrero, en Daniel 12:12 lo dijo, y lo confío y lo sé, y el Señor lo va a hacer. Y terminemos, versículo 48, el cual es terrenal, tales también los terrenales, y el cual es celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sabe qué está diciendo ese versículo, familia alegría? Le voy a dar la idea ahí. ¿Sabe qué está diciendo el versículo para ustedes, familia alegría? Que ustedes van a reconocer a Oscar en el cielo. Mire, y así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen, traeremos también la imagen del celestial. Pablo está diciendo, nos vamos a reconocer. César, Alba, Marisol, Miriam, ustedes van a ver a Oscar, lo van a reconocer. Y le van a decir, Osquitar, qué bueno que tuviste a Jesús como tu amigo. Y nosotros como familia estuvimos gozosos de amarte y también unas lágrimas, pero sabíamos que tenías un futuro. Sabíamos que ibas a resucitar en el día postrero. Sabíamos y confiamos de eso. Y hoy te vemos con un cuerpo glorioso, libre de llanto, libre de dolor, libre de pastas, libre de gastrectomías, libre de acongojas, y lo van a ver con un cuerpo celestial para vivir en el cielo. Vamos a tener un cuerpo glorioso, celestial para el cielo. Traeremos la imagen del terrenal en un cuerpo celestial. Pablo está diciendo, nos vamos a reconocer, entiéndalo, familia, familias que han perdido sus seres queridos salvos, los vamos a volver a ver y a reconocer.
Que el sentimiento va a ser diferente, claro. No va a haber un amor filial porque todo nuestro amor va a ser para Cristo, pero nos vamos a reconocer, es decir, Osquitar y todas las familias que están ahí, nos vamos a reconocer. ¡Qué maravilla! Ahora, eso es lo glorioso y lo maravilloso de la palabra del Señor. Ya hablamos de dos muertes. Pastor, primera muerte física, o me voy para el cielo a la presencia del Señor, como dice 2 Corintios 5:8, iremos inmediatamente a la presencia del Señor, dice Pablo, o iremos al Hades. Y de ahí, cuando venga la segunda muerte, todo esto se irá al lago de fuego. Esa es la segunda muerte eterna. Ahorita hay una muerte simplemente de una separación temporal y luego habrá una separación eterna. Pero entremos a las resurrecciones. Hay dos resurrecciones y espero que me alcance el tiempo. Las resurrecciones. Veamos entonces. Juan 5:28. Juan 5:28. Vayan conmigo. Juan 5, capítulo 28 y 29. Dice así. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones. Entonces, todos los muertos, todos serán resucitados, todos. Unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Veamos los que son resurrección de vida. En 1 Corintios capítulo 15. Vamos allí. En 1 Corintios capítulo 15 nos habla Pablo de eso. Vamos allí. 1 Corintios capítulo 15. Espero que me alcance el tiempo. Voy un poquito acá. Versículos, vayan conmigo ahí en 1 Corintios, versículos 22 y 23. 1 Corintios 15. Por versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está diciendo que todo en su orden. Vamos a ver la resurrección en sus órdenes. ¿Cómo va a ser la primera resurrección? ¿Cómo es esa primera resurrección de vida? La resurrección de vida, ¿cómo es? Hay dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. Pablo, aquí en 1 Corintios, dice todo en su orden. Vamos a ver cómo es ese orden. Veamos los primeros. Los primeros que van a resucitar están allí en 1 Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, todos, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok. Pablo está diciendo acá, la primera resurrección sucede en un orden especial. ¿Cuál es la primera? Que en esta resurrección, cuando el Señor venga por el rapto de la iglesia, no en la segunda venida, sino en su rapto de la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento y la iglesia será resucitada. Eso nos lo reconfirma 1 Tesalonicenses 4:14. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los salvos del Nuevo Testamento resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa primera resurrección viene en un orden. Entonces, primero, en su primera venida, el Señor, en su rapto de la iglesia, vendrá lo que llama Pablo la redención de nuestro cuerpo, la esperanza bienaventurada. Seremos transformados en un cuerpo celestial para vivir en el cielo. Y vendrá entonces, primero resucitan los santos del Antiguo Testamento y luego la iglesia. Ok. Paremos ahí, en su orden. Ahora vayamos a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. ¿Quiénes luego resucitan? Bueno, nos vamos. Comienza la tribulación o la gran tribulación, porque realmente es toda una gran tribulación. ¿Y quiénes resucitan en su orden? Entonces, primero resucitamos nosotros, los de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento muertos, los que estemos vivos seremos transformados. Pero luego en Apocalipsis 24, mire quiénes resucitan acá. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí quienes resucitan los mártires de la tribulación.
al fin de la tribulación serán levantados. Muy bien. ¿Y qué pasa después? Pasan 1000 años. 1000 años. Y después de 1000 años aparece la resurrección de la condenación. Vayamos a Apocalipsis 20 nuevamente, capítulo 11, vamos a leerlo, todo el versículo 11, perdón, Apocalipsis 20, 11. Entonces, después de ese orden, cuando Pablo dice todo en su orden, primero Jesucristo en sus primicias, es el número 1, Jesucristo resucita de forma extraordinaria, por eso nuestra fe es certera, y luego en su orden resucita Antiguo Testamento, Iglesia, muertos en Cristo, y luego pasa la tribulación, y luego resucitan los que murieron en la tribulación, y luego pasan 1000 años donde está el reino milenial, ahí en Apocalipsis 25 aparece el reino milenial, 1000 años reinamos con él, y luego viene la resurrección de condenación. ¿Por qué? Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ponga atención a esto, por favor. Si usted nunca ha escuchado esto, si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, hoy es el día de salvación. Hoy entienda que necesita a Jesucristo, porque usted, si no lo hace, va a entrar a esta resurrección, a la segunda, a esta resurrección que se llama de condenación. La primera resurrección de vida, la segunda resurrección de condenación. Mira lo que dice. Vi a los muertos, grandes y pequeños, a los muertos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos. Recuerdan que cuando muere alguien que no tiene Cristo, ¿a dónde va? Al Hades. Allí espera esta resurrección. Espera esta resurrección allí. Y dice que el mar y todo entrega a los muertos. Dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron, ¿qué? Juzgados cada uno según sus obras. Hay un juicio. Y esta resurrección es para condenación. Ya no el pie atrás, ya lo que pasó, pasó. Usted ya rechazó a Cristo, usted no creyó en el Señor Jesucristo y usted muere en sus pecados y delitos, pasa al Hades, y estoy haciendo un recuento para que cuando suceda, voy a hacer un paréntesis, cuando suceda y usted no reciba a Cristo hoy como Salvador personal y no es salvo, usted se va a acordar de estas palabras que estoy diciendo. Y usted va a decir, uy, sí, me acuerdo de un pastor, una vez en una predicación, dijo que uno terminaría en el Hades y aquí estoy. Y cuando usted resucite para condenación, diga, uy, sí, él habló de un trono blanco y aquí estoy frente a toda multitud de gente muerta que ha resucitado y que salió del Hades como yo y salió del mar como yo y cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escuche, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la resurrección para condenación. Dice que todos los muertos, el Hades y todos los entregaron, resucitaron. Ahora, aquí hay algo interesante. En Juan 5:29 el Señor dice que algunos resucitarán para vida y otros para condenación. Está hablando de esta resurrección de condenación. Terrible, doloroso, pero real. Real. Allí estarán. Ahora, hay una pregunta que muchos teólogos tienen. ¿Cómo será el cuerpo de resurrección de los que resucitan para condenación? Nadie lo sabe. No se habla de eso. Recuerden, allí en 1 Corintios dice que tendremos un cuerpo celestial y tendremos un cuerpo celestial para vivir en el cielo. Aquí no nos dice cómo va a ser el cuerpo de resurrección para los que mueren sin Cristo. No lo menciona. Interesante. Nadie ha descifrado eso. Eso es algo que le pertenece a Dios. No me interesa saberlo. No me interesa escudriñarlo. Eso es algo de Dios en su autoridad y en su misterio. Pero todos serán juzgados por sus obras. Todos serán juzgados por sus obras. Y yo solo pienso en algo. Imagínese usted, si vamos a tener un cuerpo celestial, ¿cómo será estar en el lago de fuego sin cuerpo? Imagínense, estoy imaginándolo.
Un espíritu sufriendo con falta de cuerpo. El ser humano fue hecho para tener cuerpo. Cuando no tiene cuerpo, sufre. No me imagino una eternidad sin cuerpo y un espíritu sufriendo. Hoy he querido, a través de Lázaro, mostrarles que sí hay futuro. ¿La muerte va a llegar? Sí, pero sí hay un futuro maravilloso. ¿Habrá una primera muerte? Tal vez, para muchos, a menos que Cristo nos lleve en su gloria. ¿Habrá una segunda muerte? ¿La muerte eterna? Sí, lo dice la Escritura. ¿Habrá una resurrección para vida? Sí, para todos los que hemos confiado en Cristo. ¿Pero habrá una resurrección para condenación? Sí, para todos los que han rechazado al Señor. Si usted hoy no recibe la verdad, será presa de la mentira. Si usted no recibe hoy la luz, será parte de las tinieblas. Y si usted no recibe hoy perdón, recibirá condenación. Entiéndalo que es necesario que usted reciba hoy a Cristo. Cuando Cristo regrese, nuestros cuerpos serán resucitados. Hoy traigamos nuestras lágrimas al Señor Jesucristo, en el cual encontraremos paz. Pero yo solo le digo hoy, reciba a Cristo y esté listo para el cielo. Hemos escudriñado hoy la doctrina de la resurrección, entrañable y a veces un poco difícil de entender, pero hay esperanza. Yo quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y terminamos hoy en esta mañana ahí. Acompáñeme a lo que Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando la iglesia de Tesalónica se encontraba triste por los que había perdido. Pensaban que no había futuro, pero hoy la vida de Lázaro nos dice que sí hay un futuro y está lo mejor por venir. Tendremos un cuerpo celestial, glorioso, incorruptible, poderoso, admirable. Tendremos un cuerpo celestial para vivir en el cielo. Vale la pena, vale la pena. Y quiero que terminemos con los que nos dice Pablo, que Jesús vuelve y que Jesús resucitará a todo el que creyó en él y a Lázaro. Jesús está pronto por venir y es el acto que esperamos en la profecía y en la escatología de la Escritura. Hoy el Señor puede venir por su iglesia y hoy resucitarán los muertos en Cristo y Lázaro también hoy resucitará si el Señor viniese hoy. Mire lo que dice. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos un futuro, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, si el Señor viene hoy, en este momento, no vamos a ver la primera muerte, ni la segunda. ¿Qué? Imagínense, no veremos ni la primera ni la segunda. ¡Qué bendición! Y luego dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, primero, todo en orden, Antiguo Testamento y nosotros, los que hayan muerto en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, subraye eso, con rojo, con verde, amarillo, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, si hoy nos vamos, por una eternidad estaremos con Él. Por tanto, familia Alegría, alentados los unos a los otros con estas palabras. Familias que han perdido un ser querido, familias que me acompañan hoy, hermanos que me acompañan hoy, alentémonos con estas palabras. Si hay futuro, la muerte no termina con la vida del creyente. Hermanos, hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Hay una primera muerte y hay una segunda muerte eterna.
Espero que usted esté del lado correcto esta mañana y que conmigo podamos recibir ese cuerpo celestial tan maravilloso. El rapto del Señor está cerca. Entregue su vida hoy y reciba a Cristo y quede listo para el cielo. Amado Padre, gracias damos por tu palabra en esta mañana y rogamos, Señor, que hoy podamos entender de la necesidad de recibirte en nuestro corazón. Yo pido por aquellos que han escuchado hoy el mensaje, que nunca habían escuchado que va a haber una resurrección de condenación y va a haber una segunda muerte de separación, y que nadie les había explicado esto y que nunca habían entendido y que nunca habían llegado a su vida, que hoy puedan entender que es el momento, hoy es el día de salvación, y digan, Señor, te recibo en mi corazón, porque quiero que si tú vienes por mí, yo esté contigo por toda una eternidad. Quiero recibirte, Señor, en mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Límpiame y lávame mi maldad. Permíteme, Señor, ser la persona que tú quieres, y quiero vivir contigo, Señor, el tiempo que me des aquí en la tierra para honrarte y glorificarte, y el día que yo muera, Señor, entrar a una eternidad y a una resurrección de vida maravillosa. Señor, quiero que cuando vuelvas, tú me llames, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, gracias porque seré el primero en verte, si llega la muerte antes. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, te veremos en segunda fase. Señor, no sé si seremos la generación del rapto. No sabemos si somos la generación de poder verte, Señor, en ese orden y ver a todos los santos resucitados y a Lázaro transformado en gloria contigo, Señor. Lo único que quiero, Señor, es que servirte y adorarte, Señor, como creyente. Abraza hoy a la familia Alegría, abraza a todos los que han perdido un ser querido. Sus lágrimas, Señor, ponlas en tu redoma y dales el consuelo y el ánimo de saber que hay un futuro maravilloso, que nos reconoceremos en la gloria tuya, Señor, y nos veremos, porque traeremos lo terrenal a un cuerpo celestial. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mis queridos